A ver, chicos, voy a haceros un vídeo para corregir los del 10.4, ¿vale? La primera fuente que teníamos era la fuente sobre unos mapas de evolución de la guerra civil. Entonces es importante, como son 4 mapas, pues tengo que detenerme en algún momento comentando los 4, ¿vale? O sea, la clasificación lógicamente es que son unos mapas que reflejan la evolución de la guerra civil española, que está ocurrida o que ocurrió entre los años 1936 y 1939, que es una fuente histórica de carácter secundario y que su temática es militar, ¿vale? Porque estamos en un contexto de guerra. Luego debería explicar un poquito que estos mapas señalan los momentos diferentes de la guerra, ¿vale? Y lo que sería la ocupación territorial. En azul me pone la ocupación territorial del bando nacional y del bando republicano. Explico que son los dos bandos que se enfrentaron, ¿vale? Y también aparecen reflejados con flechas las incursiones de un bando y otro en el territorio del otro. Entonces, cómo fue evolucionando hasta que finalmente, en lo que sería febrero de 1939, el bando nacional ocupa prácticamente todo el territorio y cómo esto acaba derivando en su victoria. ¿Vale? Entonces, en estos mapas de evolución, en el comentario en sí, como la explicación que tengo que hacer son las fases militares, pues hablaría de las fases. Entonces, el mapa 1, primera fase. Básicamente tenéis que hablar de que la primera fase se la denominó guerra de columnas, eh, puesto que eran columnas que se estaban metiendo por diferentes sitios, norte, ¿vale? Desde Portugal y las tropas de Franco, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos también cómo se levantan en lo que sería Baleares. Entonces, hablaría de esas tropas, Sanjurjo, Godet, el general Franco, lógicamente, ¿vale? Y cómo esa guerra de columnas, lo que se quiso hacer es una batalla en torno a Madrid, o sea, ocupar Madrid rápido. La guerra civil lo que quiso ser primero fue un golpe de Estado. El golpe de Estado fracasa y como fracasa tenemos que pasar al segundo, se convierte en una guerra, ¿vale? Al convertirse en una guerra, ¿qué hacen los republicanos? Como se ha revelado parte del ejército, no tienen ejército, solo tienen una parte que vamos a tener, por lo tanto, que se forman las milicias. Entonces, esto sería en este lado aquí. Milicias que serían llevadas por partidos políticos, milicias comunistas, milicias anarquistas, milicias socialistas, que son, entregando las armas a parte civil de la población, se crean esas milicias, por lo tanto, el bando nacional muy ordenado, muy bien equipado, puesto que son militares, y el bando republicano al principio de su organización, etcétera, lo que hace que avance mucho el bando nacional y podemos decir que tienen a su favor el bando republicano que consiguen frenar. Consiguen frenar el avance nacional y del golpe militar se convierte en una guerra civil. Pasamos al año 37, ¿vale? En el año 37 fundamentalmente sería, segunda fase, la caída del Frente Norte, como toda la parte, vamos a ver, de arriba, que en un principio era republicana, como veis, poquito a poco va cayendo hasta que finalmente en el 38 se consolida completamente esas. Aquí hablaremos de hechos históricos importantes, ¿vale? Me pone, por ejemplo, bueno, aquí no me lo destaca, pero hablamos del bombardeo de Guernica, el famoso bombardeo de Guernica, o las batallas de Jarama, de Guadalajara. Ah, bueno, sí, perdón, que no lo he visto, Guernica aquí. Entonces, siempre fijaros en las palabras que me aparecen porque ahí tendré que mencionar hechos históricos concretos. Vale. Siguiente. Hablaríamos que aquí el gobierno republicano se traslada finalmente a Valencia, puesto que Madrid está muy asediada. Y entonces decide el gobierno trasladarse a Valencia, que está más protegida, como veis. Vale. Bueno, tercer mapa. El tercer mapa sería de marzo a abril del 38, como veis. ¿Vale? Aquí, sobre todo, va a destacar la batalla de Teruel. Por eso te viene aquí destacada. ¿Vale? Una batalla bastante dura, de las más duras de la guerra, del conocido como Frente de Aragón. Y entonces esta batalla arrebata a la ciudad a los nacionales, ¿vale? Y entonces aquí están moviendo la línea para adelante, para atrás, ¿vale? Por eso vienen aquí tantas líneas y lo que consiguen en esta fase de la guerra es que Cataluña quede aislada. Por lo tanto, no puede haber comunicación y como veis, Valencia también empieza a estar acorralada, que era donde estaba el gobierno,
¿de acuerdo? Lo que facilitará, lógicamente, su ida. Al quedar Cataluña prácticamente aislada, pues va a ser la que caerá, ¿vale? Tenemos la marcha hacia el Mediterráneo, o sea, aquí no habían abierto al Mediterráneo, aquí ya consiguen abrir con el frente del Ebro una salida al mar Mediterráneo, lógicamente lo que va a hacer, pues que crear esa división, ¿no? ¿Vale? Y luego el declive final del bando republicano, ¿de acuerdo? Con la famosa batalla del Ebro. La batalla del Ebro, que aquí me viene también destacada, hace que ya los republicanos estén prácticamente al finalizar de la guerra y además entre ellos hay una división muy grande. Partidarios que quieren firmar una rendición y partidarios, los comunistas, que quieren continuar con la guerra hasta el final. Por lo tanto, el bando republicano no solo se divide territorialmente, sino que también se divide ideológicamente. ¿Vale? En ese momento está como presidente del gobierno Negrín y muchos de ellos no quieren, ¿vale? Esa firma bueno, que él propone. ¿Vale? Y luego el último, el mapa 4, que es que tras la derrota de los republicanos en la batalla del Ebro, Franco lanza la ofensiva contra Cataluña y Cataluña cae. Aquí se ven las líneas de la ofensiva. ¿Vale? Por lo tanto, ya se desmorona completamente el gobierno y la mayoría de los militares, como hemos dicho, querían firmar la paz, ¿vale? Entonces, como quieren firmar la paz, vamos a tener que finalmente, pues ya hay una caída total del gobierno, a pesar de que hay una parte republicana, se firma la rendición, ¿vale? Entonces, esto sería un poco lo que tengo que contar en este punto. Vale, me he enrollado mucho porque así explico también la guerra civil. Lógicamente, vosotros habláis de los 4 puntos. Vale. Luego, aquí, consecuencias económicas y sociales, ¿vale? De la guerra civil. Pues nada, una foto del exilio. Entonces aquí, lógicamente, fuente primaria, social, militar, y es toda la gente que en columnas, al haber caído aquí, daros cuenta, primero cuando cae Cataluña, el exilio empieza a hacerse desde ese momento. La gente que ha huido ya desde la parte norte de España y desde el centro han ido huyendo hacia Cataluña y hacia las zonas que eran republicanas, en este caso los que se sentían perseguidos, ¿vale? Y finalmente cruzan frontera hacia Francia. Entonces esta foto es la huida a pie, ¿vale? Y luego habrá otra huida que va a ser la última, en la que se huirá a través de grandes barcos, ¿vale? Algunos fletados directamente a la URSS, ¿vale? Entonces se montarán en grandes barcos, sobre todo niños, para huir, ¿vale? Para evitar la represión. Entonces, pues nada, aquí, como veis, camino al exilio en el año 38, por aquí, ¿vale? Bueno, pues eso es lo que tenemos que comentar, sobre todo las consecuencias económicas y sociales de la guerra, ¿vale? Hablamos un poco de esas consecuencias demográficas, ¿no? Que se habla de entre 500.000 y 1.000.000 de muertos, claro, es difícil saber las cifras exactas, ¿vale? También hay que añadir a los efectos indirectos de la guerra por enfermedades, desnutrición, todo el hambre que se pasó. Bueno, también todos aquellos que no nacieron, lógicamente, las consecuencias económicas como el freno de la producción, las comunicaciones, todo dañado por la batalla, la renta nacional se dice que cayó hasta un 30%, luego lógicamente las consecuencias sociales por culpa del exilio, el control ideológico, intelectual, consecuencias políticas, pues eliminación de todos los partidos políticos, bueno, todo ese rollo. Vale. En el comentario de texto, ya sabéis que el comentario de texto vale más, entonces tiene que ocuparme más, ¿vale? Por narices. Vale, el primer texto que tenemos es un texto muy importante. Fijaros que es muy inicial de la guerra, en el año 36. O sea, rápidamente, cuando ya estamos en este año, se proclama un decreto, ¿vale? Que es en el que se nombra jefe del gobierno al general Franco. O sea, yo no va a haber, en un principio Sagunto era el que se suponía iba a ser el líder. ¿Qué ocurre? Sagunto tiene un accidente de avión cuando se va a trasladar de Portugal a España para controlar lo que sería la parte cuando estaban en este sitio de la guerra, ¿vale? Salamanca estaba controlada, entonces él estaba aquí el gobierno nacional, podemos decir, España funciona con 2 gobiernos, ¿veis?
durante bastante tiempo, incluso tienen monedas diferentes y todo. Bueno, pues en Salamanca iba a haber un encuentro y ¿qué ocurre? Pues que Sagunto tiene un accidente. Finalmente, Franco es nombrado el jefe supremo, ¿vale? Por lo tanto, aquí es donde vamos a tener que a Franco se le va a considerar no solamente el generalísimo, ¿vale? Sino el caudillo, ¿de acuerdo? Entonces son dos cosas diferentes. Generalísimo porque va a ser el que controle lo que sería toda la... al ejército, aquí se le nombra generalísimo de las Fuerzas Nacionales de Tierra, Mar y Aire, por lo tanto es el jefe supremo, pero luego, por otro lado, también se le va a nombrar con posterioridad, ¿vale? Caudillo, quiere decir. No solamente va a ser el general, sino que va a ser el que controle completamente a todo. Bueno, tipo de fuente. Primaria es un texto, en este caso jurídico, siempre que veáis artículos jurídico. Y luego en el texto se distinguen dos partes fundamentales, ¿vale? Uno es la justificación, que aquí no aparece, por lo tanto yo no lo voy a tener que decir. Normalmente en el texto me va a aparecer una justificación. Y luego el articulado. Nosotros hablamos de los articulados directamente, ¿vale? Es carácter político, lógicamente, y el destinatario es un destinatario público, o sea, esto ya es decreto ley. Por eso viene como decreto, o sea, es para todos los españoles que sepan que a partir de este decreto, pues se le otorga todo esto, ¿vale? Por lo tanto, es una institución, la Junta de Defensa Nacional, que la crean los militares sublevados, o sea, es una cosa que no existía, esta Junta, ¿vale? Junta de Defensa Nacional. Esto se crea y se crea en el bando nacional porque como no tienen gobierno, son militares, pues cuando ven que esto se convierte en una guerra, deciden crear un gobierno suyo que esté opositor al otro gobierno y se le llamará así, Junta de Defensa Nacional. Este gobierno, por lo tanto, se cree en el poder de decir lo que ellos crean, ¿vale? Y mandar lo que ellos crean. Y por lo tanto, ¿qué hacen? Pues otorgar, que en el fondo es una absurdez porque esta Junta de Defensa Nacional la formaba el propio Franco con otros generales, pues formar generalísimo a Francisco Franco, que fue proclamado con un gran desfile militar en Burgos y tal y cual, muy solemne, pues como hacían todos los militares, ¿de acuerdo? ¿En qué etapa se da? En la etapa de guerras de columnas, o sea, en la primera, muy al inicio de la guerra se tiene bien claro quién va a ser el líder, que va a ser Franco, ¿de acuerdo? Y luego las ideas fundamentales, lógicamente, pues a ver, en el artículo 1 es jefe del Estado, ¿vale? Por lo tanto es caudillo, en el artículo 2 generalísimo, quién es en el artículo 3 la proclamación, ya se va viendo de quiénes van a estar en el gobierno, que van a ser la unificación entre Falange Española y las Jons, y que se va a comunicar así a todos los gobiernos extranjeros, quiere decir, o sea, va a ser como si fuera lo oficial del bando nacional. Por lo tanto, Franco se convierte así con esto en un dictador, ¿de acuerdo? Es una dictadura prácticamente en que se ancla en las dictaduras, incluso de los emperadores romanos, quiere decir, todas las dictaduras fascistas, y van por ahí, no tiene límite, no tiene fecha, es una dictadura per se para toda la vida, ¿vale? Y luego el último texto es el decreto de unificación, ¿vale? Este es el que os he hablado, entonces ya tiene por un lado el líder supremo y ahora tengo que unificar, como en el bando nacional no están permitidos los partidos políticos, tengo que crear un partido político. Entonces había varios que habían apoyado a Franco en este levantamiento. Ya teníamos Falange Española, que se había creado con anterioridad, ¿vale? Las juventudes de Falange Española y por otro lado los requetes, ¿vale? Estos eran los carlistas. Por lo tanto, todas van a quedar fundidas en una sola milicia nacional, en un solo partido político, le llaman, ¿vale? Entonces, que funciona a la vez, se mezcla la política con lo militar, ¿vale? Esta milicia va a ser auxiliar del ejército, por lo tanto, se convierten también en luchadores dentro de la guerra civil, en el que el jefe del Estado va a ser Francisco Franco. Por eso Franco se viste en diferentes ocasiones con los tres uniformes militares, o el de la Falange, o el de las Jons, o el de los requetés, ¿vale? Y con este decreto hay esa unificación. Por lo tanto, este al ser un decreto también va a ser un texto jurídico, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tener
en la clasificación, que es un texto jurídico, que es fuente primaria, etcétera. Entonces, aquí de nuevo sería